Doy la bienvenida y las gracias a los asistentes y también a los ponentes por haber venido a comentarnos sus conocimientos sobre la participación infantil. Me acompañan, y voy a empezar por la izquierda de la mesa, Carlos Becedoniz, que es educador en la Administración del Principado de Asturias, coordinador del Observatorio de la Infancia y Adolescencia desde su creación en el año 2006. Asimismo, coordina y participa en la elaboración de planes de infancia a todos los niveles de la administración pública y es coautor y coordinador de varias guías de buenas prácticas y manuales que son referencia para la intervención social con infancia y para el análisis de la situación infantil. Desarrolla también labores en el ámbito de la formación a profesionales y a futuros profesionales y participa en foros y comisiones para la mejora de la situación de la infancia y adolescencia. A continuación, contamos con la presencia de Pablo Suárez, que tiene amplia experiencia en el ámbito del tercer sector. Trabaja en UNICEF desde el año 2003 y desde 2006 es coordinador del Comité de Asturias de UNICEF. Ha participado en la puesta en marcha del programa de Ciudades Amigas de la Infancia, que creo que nos va a comentar en su intervención, y ha elaborado diversos estudios sobre infancia que se han plasmado en publicaciones e informes sobre la situación de la infancia. Y por último, aquí a mi izquierda, contamos con Alejandro García, que es educador y facilitador de la asociación Los Glayus, una entidad que lleva trabajando a favor de la incorporación social y la participación de la infancia desde 1994, con la que Alejandro participa desde el inicio. Ha realizado una investigación en el ámbito universitario sobre el tema de la participación infantil y es coautor de varias publicaciones que tratan específicamente de la participación, por lo que es un experto en derechos de la infancia, específicamente en la participación infantil. Y bueno, me voy a presentar yo, soy José Pablo Calleja, soy trabajador social y sociólogo, actualmente profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y moderador de esta actividad en la que voy a comenzar presentando un poco la infancia como problema sociológico y a continuación tomarán la palabra los ponentes para, al finalizar, poder entablar un debate sobre este interesante tema. Comenzar diciendo que esta actividad es una actividad paralela al Congreso Español de Sociología que se llevará a cabo los días 30 de junio, 1 y 2 de julio en la Laboral Ciudad de la Cultura, aquí en la ciudad de Gijón, donde habrá debates, simposios, encuentros. Podéis encontrar el programa completo en la página web de la Federación Española de Sociología, dentro de la pestaña que pone programa, que alguien antes me preguntaba sobre dónde estaba el programa. En este congreso pues, habrá muchos grupos de trabajo sobre temas que interesan a la sociología, como la sociología del trabajo, el género, la política, la salud, la desigualdad. Supongo que también se comentará quién hizo las encuestas estas preelectorales de estos últimos días. Y también hay un grupo de trabajo específico sobre infancia, que es el tema que aquí nos ocupa y que es un objeto de estudio y multidisciplinar, donde cada ciencia, digamos, tiene su particular visión del periodo de la infancia. Para la psicología nos interesa el desarrollo psicológico de la persona. En el derecho tenemos el concepto de minoría de edad legal. En la medicina pues, sería la pediatría. Y en la sociología nos interesa la infancia, las personas en esa edad, como actores sociales. ¿Cuál es su papel como actores sociales? Además, luego hay otro aspecto fundamental de interés para la sociología, que es cómo afecta el proceso de socialización que se da en esa infancia. Desde la sociología clásica se tiene una visión un poco funcionalista de la infancia, en el sentido de que se la considera una situación presocial, una situación
donde la persona todavía no se ha incorporado plenamente a la vida social. Para Durkheim, por ejemplo, el niño era un salvaje a nivel social, que necesitaba, a través del proceso de socialización y que le transmitían diferentes instituciones, la familia, la educación, ser capaz de incorporarse plenamente a la sociedad. De esto también habla otro autor sociológico de la sociología bastante importante, que es Parsons, dentro de su teoría funcionalista, donde él consideraba, bueno, primero a la familia como el agente socializador fundamental, después otros agentes como pueden ser la escuela, los iguales. Y para esta visión funcionalista de la infancia es una receptora pasiva de los contenidos necesarios para la reproducción del orden social. Considero necesario decirlo porque vamos a hablar de la participación de la infancia, no de esta visión pasiva que contempla al niño como una esponja que necesita convertirse por interacción con la sociedad en un producto social, en una persona adulta normalizada para poder ya ser plenamente capaz a nivel social. Afortunadamente sabemos que las personas no solo reproducen el orden social, no son esas esponjas, sino que lo interpretan, lo recrean, incluso a veces lo desafían y lo subvierten, ¿no? Bien, estos mecanismos de socialización se traducen desde la sociología clásica en la capacidad de premiar y recompensar y castigar, conductas. Sobre esto Foucault es un autor de relevancia porque habla del poder, ¿no? Del poder que se ejerce desde el punto de vista intergeneracional y cómo esos mecanismos de recompensa o de castigo pues van moldeando, son mecanismos de socialización que van moldeando a la persona. Por ejemplo, podemos ver en el ámbito del género cómo hay diferentes recompensas y castigos y así se crean los roles de género. Esta visión sociológica clásica de la infancia es reduccionista en el sentido de que le interesa al menor como un proyecto de futuro. No se ve a la infancia como un periodo de disfrute pleno. Es un proceso de transición en el que no importa su bienestar actual, sino el producto futuro. Afortunadamente, la sociología contemporánea tiene otra visión, pero esta perspectiva funcionalista, bueno, puede que quede todavía en algunas visiones de la infancia, en algunas políticas sociales, que quizás luego estaría bien comentar. Desde la sociología contemporánea se tiene otra visión de la infancia. Ya se considera a la infancia una persona autónoma, ya con capacidad de incorporarse a la vida social. Así, en el interaccionismo simbólico de Mead, por ejemplo, se ve cómo la persona desde la infancia ya tiene un diálogo constante con el medio social. Es un fenómeno social ya autónomo. La infancia es un fenómeno social autónomo y plenamente vigente. Otros autores contemporáneos, como son Berger y Luckmann, con sus teorías sobre la construcción social de la realidad, desarrollan la idea de cómo cada niño internaliza la situación de su realidad objetiva. Cada niño la internaliza y desarrolla su personalidad, desarrolla sus valores y su capacidad de vivir en sociedad. Bien, en general, las aportaciones de la sociología contemporánea subrayan la importancia de la experiencia social de la infancia, de la experiencia social de la infancia, que es un momento trascendental para el momento presente y el desarrollo futuro. Sobre la importancia de la participación de la infancia vamos a hablar a continuación con los ponentes.
Así no me extiendo más, ya le cedo la palabra a Carlos B. Cedóniz. Decir en principio que cuando Antonio Blanco me llamó para pedir que fuera al Observatorio de la Infancia quien coordinara esta mesa y que propusiera un tema, pues estuvimos hablando de distintas posibilidades, pero yo propuse que habláramos de participación infantil. La participación infantil, aunque estaba ya reconocida en la Convención de los Derechos del Niño como el conjunto de derechos de la infancia, sin embargo, es uno de los derechos y es además un principio de la Convención que yo considero que es el que está tardando más en aplicarse, en dar la posibilidad a los niños y a las niñas de ejercer este derecho. En Asturias, en concreto, y en España en general, la participación infantil no se incorpora en los planes de infancia autonómicos y estatales hasta en torno al año 2000. En Asturias hay que esperar al año 2004, cuando estamos elaborando el plan de infancia, cuando se incorpora este derecho. En un principio también, en el propio proceso de elaboración del plan, consultamos a niños y a niñas de Asturias sobre cuál consideran ellos que serían pues, unos temas de interés prioritario para incorporar en el plan de infancia. Y también preguntamos a los adultos. Entonces, en este plan es donde, en un principio, aquí en Asturias se plantea que el Principado va a promover la participación infantil en todos los ámbitos y también va a promover, al final se acaban juntando estas dos actuaciones, va a promover la planificación de infancia en los ayuntamientos asturianos. Nosotros veíamos que en otros ayuntamientos de fuera de Asturias se estaban haciendo planes de infancia y veíamos que en Asturias, aunque sí se estaban haciendo otros planes dirigidos a colectivos determinados, a grupos determinados, como pueden ser planes de mayores, planes de mujer, planes de juventud, sin embargo no había planes de infancia. Entonces nos parecía que era muy interesante. Entonces este plan se aprueba en el año 2004 y ya lo que hacemos para poner en marcha, para intentar promover esta participación infantil y esta planificación municipal de infancia, como aquí no teníamos experiencias, pues tuvimos que traer a gente de ayuntamientos de fuera de Asturias. Y así pues trajimos a Getafe, a Rivas y a otros ayuntamientos, sobre todo de Madrid, ¿no? Que eran los que en aquel momento estaban llevando este tema más avanzados. En el año 2005, como digo, empezamos y creamos una jornada que llamamos Aula Municipal por los Derechos de la Infancia, que se continúa todavía hasta hoy, en el que traíamos experiencias, como digo, de otros ayuntamientos de fuera de Asturias para que supiera la gente de aquí que era eso de la planificación municipal de infancia y la participación infantil. En el año 2006 seguimos trayendo a gente y en el año 2006 se produce un hecho que es que, bueno, un ayuntamiento asturiano, La Viana en concreto, pone en marcha el primer Consejo Municipal de Infancia de Asturias. Y el año siguiente, a mediados del 2007, el Ayuntamiento de Avilés aprueba el primer plan de infancia de Asturias. Esto da lugar, por un lado, a la gente que habíamos traído de fuera de Asturias, más que ya se habían puesto en marcha dos iniciativas. Aquí en nuestro territorio da lugar a que una serie de ayuntamientos se dirigen al Observatorio de la Infancia solicitando que colaboremos con ellos para hacer ese mismo tipo de políticas de infancia basadas en la participación infantil y en la elaboración de planes. Ante este hecho, lo que ponemos en marcha, decidimos crear una especie de grupo de trabajo al que llamamos Foro Municipal por los Derechos de la Infancia, en el que se incorporan en un principio 12 ayuntamientos interesados en poner en marcha políticas de infancia, tomando como modelo la iniciativa llamada Ciudades Amigas de la Infancia, de UNICEF. En este proyecto también se incorporan, además de ayuntamientos, como digo, lo coordina el Observatorio de la Infancia de Asturias y se incorpora como principal aliado UNICEF Comité de Asturias. Bien. Aunque este grupo empieza a trabajar en el año 2008, a principios de 2008, se constituye formalmente mediante una resolución de la Consejería de Bienestar Social en el año 2009 y tiene como objetivo, como dije antes, promover en las políticas municipales de infancia que tomen como modelo la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia
y tiene 3 funciones. Una de ellas es propiciar la comunicación y la cooperación entre los ayuntamientos de Asturias, también facilitar la transferencia de los conocimientos y las experiencias que han ido acumulando los ayuntamientos más veteranos a los que se van incorporando, y por nuestra parte prestar asistencia técnica a los ayuntamientos para poner en marcha sus planes municipales de infancia y sus estructuras de participación infantil. Esto, a fecha de hoy, ha dado lugar a que, bueno, en Asturias hay bastante interés en los ayuntamientos para incorporarse a este proceso. No todos están en el mismo nivel, pero bueno, como ayuntamientos interesados en desarrollar estas políticas, tomando como modelo la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, en estos momentos hay 44. Este sería el mapa de Asturias con estos ayuntamientos, y aquí vemos los ayuntamientos que ya han dado un paso adelante, tanto en la que es la calidad de las experiencias que están desarrollando, como en el reconocimiento nacional de esa calidad. Estos son los ayuntamientos que veis en primer lugar sobre fondo azul, los 17 ayuntamientos, o mejor dicho, los 16 ayuntamientos más una mancomunidad que ya han sido reconocidos desde el año 2010 como Ciudades Amigas de la Infancia. El tener ese reconocimiento exige el cumplir una serie de requisitos que, bueno, que plantean una cierta exigencia en cuanto a cómo se desarrollan estas políticas de infancia. Y para la convocatoria que se va a celebrar este año ya se han presentado 12 ayuntamientos, que son los que veis sobre otro fondo beige. Bien, este sería el mapa de los que ya están incorporados y de los que se van a incorporar en este año. Y, como decíamos antes, el Observatorio de la Infancia, junto con UNICEF Asturias, lo que está haciendo es ayudar a estos ayuntamientos a poner en marcha sus planes de infancia y también sus estructuras de participación infantil. Y entonces nosotros mismos, cuando empezamos en el año 2004, la verdad es que no teníamos muy claro qué era eso de la participación infantil. Sí que teníamos una referencia de lo que era la Convención de los Derechos del Niño, teníamos una idea de lo que era la participación, digamos, de los adultos, a nivel municipal en concreto, y también nos preguntábamos que para qué serviría esa participación infantil y para qué se tenía que poner en marcha. Bien, entonces esto ha sido un proceso en el que cada vez que colaboramos con un ayuntamiento nosotros también vamos aprendiendo cosas nuevas de lo que es la participación infantil, vamos viendo enfoques nuevos, nuevas posibilidades de desarrollo de este derecho, y esto ha dado lugar a que también de alguna forma podamos teorizar sobre lo que hay detrás de lo que ya estamos haciendo. Por un lado, tenemos como referencia, como dije, la Convención de los Derechos del Niño, y también decir que en la Convención de los Derechos del Niño no se habla de participación, no aparece la palabra participación infantil. Entonces, lo que sí que aparece como referencia de lo que es el derecho a la participación es el artículo 12. El artículo 12, que dice que el niño tiene derecho a ser escuchado en relación con todos los asuntos que le conciernen y que a esa opinión sea tenida en cuenta. Bien, entonces tendríamos que entender la participación infantil, cuando la promovemos en un ayuntamiento concreto, la entendemos como el ejercicio del derecho de los niños y niñas a participar en los procesos de toma de decisiones, haciendo escuchar su opinión a quienes tienen capacidad para decidir. La participación infantil, como dije, se sustenta jurídicamente en el artículo 12, que reconoce ese derecho, y es importante no perder esto de vista porque sí que estamos viendo que se llama participación infantil a demasiadas cosas que en realidad no tienen nada que ver con el artículo 12 de la Convención. El artículo 12 de la Convención es aplicable en distintos contextos, en concreto, pues bueno, en el familiar, en el escolar, en el municipal. Y en función de quién es la identidad del interlocutor y del espacio en el que se mueve el niño también asume y debería asumir un papel determinado. Entonces, en el contexto familiar, lógicamente, adoptará el papel de hijo, de hija, de una familia. En el caso de que sea en el ámbito escolar, sería el papel de estudiante, y en el caso de que estemos hablando de participación infantil en el ámbito municipal, sería el niño tiene que asumir el rol de ciudadano, de vecino de ese municipio.
Entonces hay también que, reflexionando sobre este artículo, vemos que al mismo tiempo que crea un derecho para los niños, crea una obligación para aquellas personas adultas que tienen capacidad de tomar decisiones en asuntos importantes para la vida de los niños. Bien. El Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de las Naciones Unidas encargado de supervisar la aplicación de la Convención y de interpretar cada uno de sus derechos, entiende que hay que hacer una interpretación amplia de lo que son las cosas que interesan a los niños. Y entonces pone, por ejemplo, pues que la participación infantil debe de servir para tomar decisiones en relación con la formulación de políticas, la preparación de leyes, así como en la realización de labores de supervisión y evaluación. Se deben incluir las opiniones explícitamente de los niños, dice el Comité, en todos los planes y en todos los programas que salgan a consulta pública, audiencia pública. Entonces tendríamos aquí una de las perspectivas fundamentales de la participación infantil, que se trata de incorporar de forma regular en los ayuntamientos procesos de consulta que permitan a los gobernantes formarse una opinión sobre los intereses de la población menor de edad en relación con los asuntos sobre los que tienen que tomar decisiones. Entonces, nosotros desde el Observatorio de la Infancia, con la colaboración de UNICEF Asturias, estamos promoviendo la participación, el derecho de los niños a ser escuchados en relación con asuntos tanto municipales como autonómicos y nacionales. También hay que tener en cuenta que la Convención, y sería otra perspectiva, reconoce a los menores de edad como titulares de derechos y considera que tienen capacidad progresiva para ejercerlos. Antes decía el moderador de la mesa que había una nueva concepción de los niños en las que se les considera sujetos ya capaces de hacer cosas, tienen una consideración distinta a la que decía de los niños la declaración del año 1959, en la que consideraba a los niños y niñas como sujetos incompletos, como sujetos sobre todo a los que había que proteger. Bien, surge una nueva consideración de los niños, un nuevo concepto de la infancia, que yo entiendo y siempre lo pongo como ejemplo, que viene muy bien recogido en el preámbulo de la Ley 196, cuando se dice que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía como sujetos. De esta manera podrán ir construyendo progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su proyección de futuro. Bien. Esto siempre pongo de ejemplo de lo que quiere decir y de las posibilidades de la capacidad de los niños para hacer cosas. Un cuento de Jorge Bucay, que como es un poco largo, lo llevo al final, que se llama Los niños estaban solos. Entonces el cuento termina. Cuando los bomberos terminaron de apagar el incendio, el tema de conversación de todos era el mismo. ¿Cómo pudo ese niño tan pequeño romper el vidrio y luego el enrejado con el perchero? ¿Cómo pudo cargar al bebé en la mochila? ¿Cómo pudo caminar por la cornisa con semejante peso y bajar por el árbol? ¿Cómo pudo salvar su vida y la de su hermano? El viejo jefe de bomberos, hombre sabio y respetado, les dio la respuesta. Panchito estaba solo, no tenía a nadie que le dijera que no iba a poder. Esta es un poco la idea de la participación infantil como un intento de promover la capacidad de los niños de autonomía, pensando que de esa forma van a ir adquiriendo esa autonomía y capacidad de interesarse y de trabajar por las cosas suyas y por las cosas de la comunidad en las que viven. Bien. En el marco de las políticas municipales de infancia, cuando se da la participación infantil, pues tiene como modelo y como referencia el programa Ciudades Amigas de la Infancia. La participación infantil es uno de los pilares en los que se sustenta este programa. Bien, entonces cuando la participación infantil se desarrolla en el ámbito municipal y teniendo como referente y modelo este programa de Ciudades Amigas de la Infancia, lo que tiene que intentar es que los niños se hagan protagonistas, tomen un papel activo en la construcción de los ayuntamientos, de las ciudades y de los pueblos en donde viven. Resumiendo y para finalizar, la participación infantil la entendemos como ejercicio del derecho de niños y niñas a participar en los procesos de toma de decisiones. Está dirigida a que los niños y las niñas vayan adquiriendo progresivamente una mayor autonomía y la capacidad necesaria para ejercer de forma responsable los derechos de los que son titulares,
implicando a los niños y las niñas en la construcción y desarrollo de las comunidades en donde viven. Yo con esto acabé y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a José Pablo, a los que habéis venido desde UNICEF. Es un placer poder estar con vosotros aquí, compartir este espacio. Para nosotros, además, especialmente desde Asturias, poder hablar de participación infantil es uno de los temas que más nos gusta, no porque los otros temas que desde la organización trabajemos sean menos ni más importantes, sino porque bueno, es un esfuerzo que hemos invertido importante durante estos últimos años y de los que de alguna manera se han conseguido unos resultados que ya Carlos pudo adelantar en su presentación y que bueno, que la organización se siente partícipe de cómo de esta manera se puede garantizar esta voz de la infancia y este derecho, ¿no? Esta participación infantil que refería Carlos, donde la voz de los niños sea escuchada y donde ellos sean capaces de ejercer ese derecho, ¿no? Decir de una forma así muy breve que, bueno, ¿por qué está UNICEF aquí, ¿no? UNICEF es una agencia de Naciones Unidas creada en el año 46 y, bueno, quizás más conocida por ese trabajo de asistencia a la infancia en los países en vías de desarrollo y, bueno, un poco dentro de un marco de trabajo guiado por la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Nosotros, UNICEF, tanto aquí como a nivel global, con una presencia prácticamente en todos los países del mundo, pues bueno, tratamos de movilizar pues a la voluntad política, los recursos necesarios para garantizar ese bienestar de la infancia. Ese bienestar va muy ligado en la mayoría de las ocasiones a la protección de los menores más desfavorecidos. Tenemos unos proyectos muy conocidos en países en vías de desarrollo donde principalmente se destinan los recursos de la organización para poder atender a todos esos niños y niñas que no tienen garantizados los derechos más básicos, pasando por los derechos más fundamentales, ¿no? También atendemos trabajo en emergencias, en coordinación con Naciones Unidas y otras organizaciones, que es quizás también otro área de trabajo muy conocida, y en definitiva un poco buscamos el trabajo por el cumplimiento de los derechos del niño en cualquier lugar del planeta, ¿no? Nuestro marco de trabajo, y Carlos incidió antes sobre ello, es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? La Convención es un tratado internacional más ampliamente ratificado que fue aprobado en el año 1989 y que bueno, marca una serie de derechos fundamentales para todos los niños y niñas del mundo con independencia de donde nazcan, sin discriminación y con una serie de principios que guían todo el trabajo y todas las obligaciones que desde los distintos estados se deben garantizar para todos estos niños, ¿no? La Convención marcó un antes y un después, no solo en la forma de ver a la infancia, sino también en la forma de tratarle. Antes el moderador hacía referencia, Carlos también lo hizo, ¿no? La propia UNICEF sufrió una transformación muy importante, ¿no? Desde el año 89. Nosotros éramos una organización que trabajaba principalmente en prestar asistencia, con un enfoque asistencialista importante, donde reuníamos recursos y teníamos un marco de acción de una serie de países y con todos esos recursos y esos países pues prestábamos meramente asistencia. Con la aprobación de la Convención, UNICEF también sufrió un cambio importante, porque se vio que los niños eran sujetos de derechos. Entonces, no teníamos que prestar una visión excesivamente asistencialista, sino un enfoque integral, un enfoque de derechos para todos los niños y niñas, donde se incluyen otros artículos más allá solo exclusivamente de aquellos más ligados a protección, como puede ser en este caso ese artículo 12 que hablaba Carlos, el derecho de esos niños a ser escuchados, o toda esa serie de artículos que engloban lo que es la participación infantil en su conjunto, ¿no? UNICEF, dentro de este marco, y para ir aterrizando a lo que sería el programa Ciudades Amigas de la Infancia, que es donde englobamos todo, principalmente el trabajo que hacemos en participación infantil, tiene dos áreas. Un área de trabajo para la recaudación y captación de recursos para poder destinar a estos programas de cooperación y un área de sensibilización y políticas de infancia en la que se enmarca este programa Ciudades Amigas de la Infancia. Todo nuestro ámbito y todo nuestro marco siempre está ligado por esa Convención de los Derechos del Niño, que es parte de nuestra misión y eje de nuestro trabajo. De este área de incidencia política y sensibilización nace el programa Ciudades Amigas de la Infancia, que, bueno, como veis aquí, desde el año 2001, que es cuando se implantó en España, es un programa que pretende mejorar el bienestar de la infancia, impulsando sobre todo políticas municipales que garanticen el desarrollo integral de los niños y niñas con un enfoque de derechos. Cuando antes leías esa parte de semblanza mía, yo recordaba, bueno, esos años anteriores a UNICEF, donde, bueno, estuve en movimientos en algunas organizaciones sociales y donde, bueno, no es que ya se hablaba de participación infantil. Nosotros desde UNICEF en los inicios hicimos esfuerzos por intentar canalizar esa participación en un ámbito más educativo, en un ámbito más escolar. También intentamos hacer y desarrollar iniciativas dentro de la participación infantil en el ámbito autonómico, pero después de varios años de trabajo y de esta implantación de este modelo en el año 2001 nos dimos cuenta
que dada la realidad, en este caso de Asturias y de muchas de las comunidades autónomas, el entorno más propicio para desarrollar ese modelo de participación infantil, en el que luego seguro profundizará mejor que yo, Alejandro, era el ámbito municipal, ¿no? ¿Por qué además que debemos de desarrollar municipios o ciudades amigas de la infancia, ¿no? Porque bueno, los niños y niñas adolescentes son sujetos de derechos a raíz de esa aprobación de la Convención, y en los diferentes niveles de la administración se debe de buscar la fórmula para garantizar la promoción y la protección de esos derechos, ¿no? Y realmente el espacio público, esa administración, en el caso nuestro de España, donde habitan, donde están más cercanas a los niños y a las niñas y a cualquier ciudadano, es la administración local. Entonces esa es un poco la razón de ser. El programa está muy relacionado y muy unido a la propia convención, bueno, por una serie de... Esto lo voy a pasar un poquito más rápido, ¿no? Para no entretenernos y un poco más a lo concreto, pero se resumen principalmente a ese artículo 12, ese derecho a ser escuchados, donde los niños deben de expresar esa opinión sobre el municipio que quieren, deben de garantizarles ese derecho a ser escuchado, también a poder participar en la familia, a recibir servicios básicos, al acceso al agua y servicios de limpieza, a ser protegidos, a poder vivir en un medio ambiente no contaminado, participar también en los eventos sociales o culturales y, en definitiva, ser un ciudadano igual que los demás, con acceso a cualquier servicio, independientemente de su origen, esos planteamientos sociológicos ya más modernos que tú nos contabas, donde se reconoce a ese niño como sujeto de derechos, no como un sujeto de futuro, sino alguien que se le deba prestar exclusivamente esa asistencia o esa protección, sino también como hacerle partícipe del ejercicio de todos estos derechos, ¿no? Porque en definitiva los municipios, pues bueno, las ciudades que piensan en la infancia es una ciudad que piensa en todos sus habitantes. Hemos visto en todo este proceso y de trabajo de estos años cómo construyendo ciudades amigas de la infancia estamos construyendo ciudades amigas para toda la sociedad, para toda la población, para los adultos, para los mayores, los niños, al final garantizando un modelo participativo, democrático, donde se les incorpore esta vida municipal. Lo que estamos haciendo es construyendo una ciudad mejor para todos sus ciudadanos, ¿no? El programa tiene 9 pilares sobre los que se construye, que bueno, los tenéis aquí, que básicamente bueno, luego lo veréis en los requisitos que para obtener el sello de Ciudad Amiga de la Infancia se reflejan directamente y se recogen en 3 ejes que son estos, ¿no? Un primer eje de trabajo sobre el que incidimos y sobre el que sustentamos el programa es la participación, y el motivo de esta mesa que estamos hoy aquí, dando voz a los niños y a las niñas, preguntándoles, escuchándoles, garantizando ese derecho a que formen parte de sus opiniones de lo que es la vida municipal. Un enfoque de creación de alianzas locales donde se construyan estrategias municipales de infancia, sobre todo a través de planes municipales, y donde coordinadamente todas las áreas de un ayuntamiento que trabajan con los niños pues trabajen de una forma eficaz, coordinada y que garantice su bienestar y que promueva sus derechos. Y siempre ese enfoque de equidad que tiene todo el trabajo de UNICEF, ¿no? Atendiendo especialmente a esa infancia más vulnerable, a esos niños y niñas que por determinadas circunstancias pues, se encuentran más en riesgo o necesitan una garantía especial para poder cumplir sus derechos, ¿no? Dentro de este marco de trabajo más teórico, donde luego Alejandro aterrizará cómo se lleva a la práctica, una parte del programa es el sello de CAI. El sello, no os voy a engañar, es una parte muy importante y un eje importante, porque los ayuntamientos que trabajan con nosotros y con el observatorio en esta línea pueden obtener el sello como Ciudad Amiga de la Infancia, que es un sello de calidad que un poco pone en valor los esfuerzos que hacen los distintos entes municipales en favor de los niños y las niñas. Un sello, bueno, es un reconocimiento, es un premio que bueno, a cualquier municipio le gusta, y además bueno, si entra dentro de esta metodología de trabajo pues consigue unos resultados importantes, porque como decía Carlos, ¿no? Que hay actualmente en España, tenéis ahí, hay 8.116 municipios y actualmente hay 115 reconocidos en toda España como Ciudad Amiga de la Infancia, de los cuales 17 son asturianos y otros 12 están en camino de serlo. Por lo tanto, es algo que motiva, es algo que gusta y es algo que está consiguiendo resultados y que está de alguna manera transformando las políticas sociales dirigidas a la infancia, ¿no? Con este modelo. Para poder ser una ciudad amiga de la infancia hace falta todo eso que tenéis ahí en ese diagrama. Hace falta en el eje una participación infantil consolidada y estable dentro del gobierno municipal. Hace falta una coordinación con todos los agentes internos del propio ayuntamiento y externos, entidades sociales que trabajan con los niños, para hacer una política de infancia más eficaz. Y luego es importante que se coordine y se desarrolle una estrategia en el municipio a través de un plan de infancia, que debe de complementarse con un buen análisis de situación y un diagnóstico de cómo es la situación de los niños en ese municipio y con una memoria de acciones de los últimos años.
Si se reúnen estos requisitos y se quiere concurrir al sello, pues se puede obtener el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, que debe de ser solicitado por el Pleno Municipal. Es un programa municipal, no es un programa de político de un partido concreto ni de un equipo de gobierno, sino de todo el municipio. Es el Pleno el que lo solicita y la verdad que no suele haber bastante consenso en la mayoría de los municipios. Tiene una vigencia el sello de 4 años y a los 2 años se tienen que someter a un informe intermedio que UNICEF evalúa el seguimiento de estas políticas, ¿no? En el programa no estamos solos, la evaluación de esas solicitudes y todas las líneas estratégicas del programa, lógicamente las coordina UNICEF, pero se desarrollan con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, de la Federación de Municipios y del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia, que tiene su sede en la Universidad Autónoma de Madrid. La revisión, como os decía antes, es cada 2 años, donde tienen que presentar un informe de cómo está la evolución de las políticas, y a los 4 años, si se quiere continuar con el sello como Ciudad Amiga de la Infancia, habría que concurrir nuevamente a renovación, ¿no? Nosotros desde UNICEF pues, ofrecemos el apoyo, y el observatorio también, en esta alianza, en este entente cordial que tenemos desde hace muchos años, para acompañarles y para motivarles no solo a que desarrollen un modelo de políticas de infancia y que promuevan la participación infantil, sino que desarrollen también un modelo de trabajo donde nosotros prestamos una asistencia técnica, donde promovemos que los ayuntamientos entre sí compartan espacios de trabajo, desarrollen redes donde de alguna manera puedan entre ellos enriquecerse y desarrollar mejores prácticas y también poder participar en espacios de encuentro tanto autonómicos como nacionales donde los ayuntamientos asturianos y especialmente todo este proceso de estos últimos años pues tienen un liderazgo consolidado a nivel nacional e incluso algunos de ellos a nivel internacional, porque Asturias ahora mismo en todo este proceso de trabajo es un referente en políticas municipales de infancia dentro del modelo de ciudades amigas y en la implantación de la participación infantil conforme a este modelo, ¿no? He rescatado algunos datos. Nosotros en este proceso de Ciudad Amiga de la Infancia, como os podéis imaginar, ya con 115 ayuntamientos disponemos ya de muchos datos, estadísticas, analizamos la información, estamos evaluando constantemente la evolución de estos programas. Aunque se pone en marcha en 2001, Asturias inicia este proceso de trabajo de una forma firme en 2006, como decía Carlos, con esa aprobación de la Viana y Avilés, como el primer plan municipal de infancia y el primer órgano de participación infantil, pero en todo este periodo hemos recogido mucha información, estamos sistematizando y analizando para poder mejorar en este desempeño hacia construir mejores ciudades amigas de la infancia. Aquí tenéis algunos datos, una última encuesta que se ha hecho, una de las más actuales, sobre el perfil de los consejos municipales de infancia, esos órganos de participación donde están los niños y las niñas. Lo que nos dan las estadísticas actualmente es que los niños que más participan están entre los 9 y los 14 años, son los grupos de edad que tenéis en este gráfico de la derecha de las edades. También hay grupitos, hay experiencias muy bonitas en Asturias de niños de infantil de 3 a 6 años y también hay grupos de adolescentes, incluso ya cercanos a la mayoría de edad, pese a que las dificultades que tienen muchas veces poder contar con ellos. Lo normal en un grupo de participación infantil, si cogiéramos la muestra global de lo que son los municipios ciudades amigas de la infancia, son una media de 49 miembros de niños y niñas y siendo 21 el tamaño más frecuente, ¿no? Eso nos da un poco la idea de que hablamos siempre de grupos municipales de participación estables, ¿no? De espacios ya municipales donde se consulta la voz de los niños y las niñas, ¿no? Que hay muchos más, pero estos son los que tenemos recogidos. Aquí tenéis un poco la composición por sexo, mayoritariamente participan más niñas que niños, 55 frente a 44, aunque aquí en Asturias incluso todavía veníamos comentando antes que es mayor el porcentaje de niñas con respecto a niños. Los espacios de participación y los grupos son espacios también integradores, donde niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales también se incorporan de una forma estable, con presencia en estos grupos. Ahí tenéis los datos, ¿no? Sobre todo son niños en mayor riesgo de exclusión o minorías étnicas, extranjeros o niños que pertenecen a determinadas asociaciones que se integran en los grupos municipales de participación, ¿no? Ya un poco para terminar y dejar paso a Alejandro que os contará ya en detalle cómo se lleva a cabo este planteamiento más teórico y metodológico del programa Ciudades Amigas de la Infancia. Estamos en un constante proceso de evaluación y desarrollo del programa, de intentar mejorar y crecer, de construir mejores ciudades amigas de la infancia. Nos planteamos nuevos retos constantemente. Actualmente este año hay un nuevo reconocimiento, del año 2016, cada 2 años hay reconocimiento para estos municipios, aunque se presentaban 12 municipios asturianos, pero se revisará seguramente todo este proceso en los años 2017-19
donde esperemos seguir contando con municipios. Estamos en el constante esfuerzo, ¿no? De nuestro objetivo es incrementar el número de ciudades amigas de la infancia en toda España y por supuesto en Asturias, pero teniendo siempre la necesidad de cuidar la calidad, ¿no? Incorporando pues nuevos sistemas de medición, porque al final todo este proceso es un proceso complejo. Iniciar una puesta en marcha de este modelo de trabajo no es sencillo, requiere esfuerzos, requiere un compromiso político importante y un desarrollo técnico también, que en todos los municipios que lo han iniciado con nosotros aquí en Asturias, ninguno se ha bajado del carro desde que iniciáramos este trabajo en 2005 y 2006, lo cual da también muestra significativa de la sostenibilidad, ¿no? Planteamos también poder llevar esa participación a niveles de la administración más elevados. Aquí en Asturias es un ejemplo muy bueno cómo la comunidad autónoma, a través del observatorio y de los distintos órganos que Carlos comentó antes, promueve la participación infantil utilizando esa fortaleza que hay desde las políticas municipales, pero nosotros desde UNICEF intentamos, tanto a nivel autonómico como al nacional y al internacional, que la voz de los niños sea tenida en cuenta en todas las políticas sociales, especialmente de cualquier tipo de política. Nos plantearemos también exigir cada vez más, ¿no? De una forma progresiva, aquellos ayuntamientos que llevan años trabajando con nosotros para ver cómo evolucionan esas políticas municipales de infancia y para construir con ellos un mejor modelo de trabajo. Y uno de los retos que nos planteamos también a medio plazo es difundir esto, ¿no? Muchas veces nos encontramos, no sé si aquí lo habéis oído alguna vez, alguno de los que estáis, alguno de los asistentes, que el programa se conoce poco, sí que intentamos darle visibilidad, que de alguna manera se incorpore dentro de no solo del conocimiento de aquellos municipios que lo son, sino de aquellos otros que no están reconocidos, para que se incorporen a esta metodología de trabajo, donde al final, lo que decía al principio, y ya con esto acabo, que luchar por construir ciudades amigas de la infancia no es solo luchar por construir ciudades mejores para los niños y las niñas, sino para cualquier tipo de ciudadano, porque al final una ciudad amiga de la infancia es una ciudad amiga de cualquier habitante, de cualquier ciudadano, independientemente de la edad que tenga, porque para nosotros, y desde UNICEF, y así lo defiende la Convención, y si se aprobó y tiene ese consenso internacional tan alto, el tratado más aprobado, cualquier ciudadano, tenga un año o tenga 99 años, tiene los mismos derechos, y garantizar los derechos de la infancia al final es garantizar los derechos humanos y de cualquier persona, ¿no? Tenga la edad que tenga. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer poder charlar sobre participación infantil y difundir un poco esto en lo que estamos trabajando desde hace tiempo y mucho, ¿no? Con mucha gente además, y que yo creo que se conoce poco en la sociedad asturiana, ¿no? A pesar de que va teniendo más visibilización y se va conociendo un poquito más, pero bueno, hay que seguir trabajando en esa línea. Voy a comentaros dos aspectos, ¿no? Que complementan un poco todo lo que ya se está diciendo. Uno, cómo se organiza la participación infantil a nivel municipal, de qué modo se lleva a la práctica, y dos, qué aporta la participación infantil tanto a los niños, niñas y adolescentes como a la comunidad, como a sus municipios, ¿no? Para ver un poco qué efectos tiene la participación infantil. Respecto a la organización, a nivel municipal hablamos, pues para que sea precisamente municipal es muy importante la implicación del ayuntamiento, de cada ayuntamiento, ¿no? Entonces, de algún modo, aunque varía de unos sitios a otros, se estableció hace años un esquema en el que se plantea que haya inicialmente un grupo de participación infantil, y ese grupo, fomentado por el propio ayuntamiento, en el que los niños y niñas participan de manera voluntaria, pues tiene una reunión o un encuentro con el ayuntamiento que se llamaba una audiencia pública infantil o un pleno del Consejo de la Infancia. Un pleno y un consejo sería algo más formal que una audiencia, pero los dos cumplen esa función de relación oficial, formal, cara a cara, entre los niños, niñas, adolescentes y el ayuntamiento. Algún representante municipal, generalmente alcalde o alcaldesa, o en su defecto algún teniente alcalde o concejales, ¿no? Incluso todo el equipo de gobierno puede estar, ¿no? En ese encuentro oficial, que si puede se hace también en el espacio del ayuntamiento, o cuando hay muchos participantes, caso de la Viana, pues tienen que reunirse en un espacio, en un centro cultural que se llama el CIDAM, porque el pleno del consejo reúne a muchísima gente y no es posible hacerlo en el ayuntamiento, ¿no? O en algunos otros sitios, incluso algunas veces, por ejemplo, en la comarca Oscoseo, como se trata de 7 municipios y 7 alcaldes, no puedes ir a los 7 ayuntamientos, entonces
se brinda el instituto un salón de actos para que son los alcaldes en este caso los que se desplazan allí para reunirse con los chavales del grupo de participación. Pero bueno, en general se trata de un encuentro formal entre ayuntamiento y la comunidad infantil, digamos, ¿no? Los representantes o participantes. A partir de ahí, en ese encuentro se establece algún tipo de encargo o algún tipo de consulta que el ayuntamiento hace a los niños, niñas y adolescentes, y viceversa, los niños, niñas y adolescentes también hacen sus propuestas, sus peticiones o sus consultas al ayuntamiento. Y a partir de ahí se sale con la intención o con el compromiso real de llevar a cabo pues esa consulta, ese encargo en el que se trabajará durante los siguientes meses. Los grupos de participación tienden a trabajar en aquello que han ido de alguna forma negociando, hablando con su ayuntamiento. Y lo van desarrollando, pues si son consultas que quiere, yo qué sé, una consulta sobre un parque, por ejemplo, que se quiere llevar adelante, o una consulta sobre el grado de cumplimiento de la Convención de Derechos de la Infancia en su municipio, cómo lo perciben los propios niños, niñas y adolescentes, o para algún plan de infancia, para renovar un plan de infancia, cuáles son las aportaciones, su valoración del anterior o las aportaciones para el nuevo. Cualquier tipo de consulta la plantean en el grupo de participación y a su vez ellos, los niños y niñas, intentan trasladar esas consultas a sus compañeros y compañeras de clase, ¿no? de aula, para intentar llegar a la mayor cantidad posible, que no queden ellos nada más, ¿no? Si es un encargo de tipo trabajo, generar algo, por ejemplo, una gala benéfica para la infancia de, yo qué sé, cuando el terremoto en Nepal, o una serie de actuaciones que ya no son de consulta, sino de ponerse las pilas y generar algo, pues los niños trabajan en la organización y el diseño del festival, de la revista, de la campaña solidaria, de la acción que se quiere llevar a cabo, y la ejecutan con la ayuda de quien sea pertinente, ¿no? Y finalmente se hace una muestra, una devolución o una exposición a la comunidad para que todo el mundo sepa qué han hecho los niños y niñas y en qué ha quedado esto, de forma que se visibilice y tenga una repercusión, ¿no? Bien sea con la celebración del festival, con la presentación de los cortometrajes que han hecho, con los resultados de las encuestas y la consulta que se publican y se presentan, o del modo que sea, de forma que se completa así un poco el ciclo. Esto así dicho de manera breve, resumida, esquemática, por el medio tiene mucha complejidad porque van apareciendo muchas cosas. A veces de repente aparece una nueva situación y alguna persona está pasando que hay asociaciones, entidades que una vez que un grupo de participación está en marcha solicita algo al grupo de niños y niñas para que colabore, entonces ya se empiezan a acumular encargos. Otras veces es directamente una concejalía que estaba poniendo en marcha un proyecto y le surgió ahí un poco una vuelta de tuerca en la que podrían participar niños y niñas y les hace también una consulta. En un momento dado, un grupo de participación infantil puede tener un nivel ya importante de encargos que van surgiendo a lo largo del tiempo, aparte de ese esquema más inicial que se estaba planteando desde hace unos años y que es un poco una rutina, pero importante para establecer esa conexión, ¿no? Entonces llega a ser muy complejo el volumen de actividad que llegan a desarrollar los propios grupos. Incluso una vez que ellos se ven en marcha, organizando cosas, ¿y por qué no hacemos esto otro también? Lo comentan con el área municipal que corresponda, ya no necesariamente con alcaldía ni en audiencias o plenos, pero tienden a sacar adelante iniciativas, ¿no? Entonces, el año ahora mismo del grupo de participación infantil suele ser bastante complejo porque conlleva un montón de encargos, de actuaciones, de consultas, de iniciativas de los propios niños. Antes era impensable que ellos pudieran tener sus propias iniciativas y sacarlas adelante, o que la propia comunidad los tuviese tan en cuenta que en el transcurso del año dijeran, uy, aquí necesitamos la participación de los niños y niñas, ¿no? Siguiendo un poco la escala de la participación infantil de Roger Hart, pues estábamos en los peldaños más bajos, ¿no? Donde la participación era un poco, bueno, de nombre o de florero, ahora no, ahora es real y estamos como en los peldaños más altos, donde ya la comunidad recibe una iniciativa de los propios niños o la propia comunidad encarga algún tipo de propuesta o de colaboración por parte de su infancia, ¿no?
Ese es así un poquito el esquema. Y bien, ¿qué aporta esta forma de participar para la infancia y para la comunidad? Bueno, revisando en el estudio que hice en el 2013, para trabajo de investigación, para un máster, recopilé pues como 65 beneficios de la participación infantil para el propio niño o niña por el hecho de participar. Desde aprender a trabajar en equipo, hasta mejorar la escucha, aprender a debatir, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que facilitan o fomentan o potencian el desarrollo personal, ¿no? Pero salían por lo menos otras 45 o 50 cosas que beneficiaban a la comunidad. Y entonces dije, eso me sorprendía mucho, porque el otro era como más intuitivo. Decías, bueno, pues sí, le pones con otros niños a debatir, a expresarse, y necesariamente pasan cosas a nivel pedagógico, a nivel de desarrollo psicológico o psicosocial, pero a la comunidad, cuando la participación es real, le pasan también muchas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, los niños y niñas tienen, pues estamos comprobando que tienen un poder de convocatoria bastante notable o interesante en muchos lugares, que de otra manera no se está viendo la forma de convocar a veces a la población, ¿no? Pero en torno a la infancia sí que la gente responde, ¿no? De hecho, la elaboración de los propios planes de infancia ha sido muy colectiva o incluso muy comunitaria, porque muchos agentes sociales han acudido a aportar para generar esos planes de infancia, ¿no? Luego también se ve algunas cosas muy interesantes, ¿no? El lenguaje. Igual que una ciudad hecha más a la medida de los niños es una ciudad más amable para toda la ciudadanía, un documento o una ley explicada en un lenguaje comprensible para los niños es también más comprensible para toda la ciudadanía, y por lo tanto es más fácil operar con ella, debatir, saber en qué te puede influir esa ley y qué puedes aportar tú en un debate a la misma. Si no lo entiendes por demasiado tecnicismo, da igual la edad que tengas, que no puedes decir mucho, ¿no? Entonces están también transformando un poco el lenguaje de comunicación entre la administración y la ciudadanía, lo cual es muy interesante y muy saludable para la participación ciudadana en general, no solo para la participación infantil, ¿no? Se hacen muchos trabajos como de traducción y ahora mismo los hacen los propios niños y niñas, ¿no? Y también hacen que todo aquello en lo que participan tenga que ser explicado. Los niños y niñas aceptan un no por respuesta a sus propuestas, pero hay que darles razones, y razones que tengan sensatez, que tengan una razón de ser. Entonces, en ese diálogo tan cercano con la administración local, tanto los políticos como los técnicos se están viendo en la posición o en la obligación de dar explicaciones pedagógicas y con los criterios con los que se llevan a cabo o no se llevan a cabo las propuestas que los niños y niñas hacen, ¿no? Este es otro ejercicio muy sano de participación y de ciudadanía. Incluso los propios están ayudando mucho en los planes de infancia a hacer algo, bueno, como muy sensato, que es racionalizar muchas veces el gasto para la infancia, porque las distintas áreas municipales que colaboran en los planes de infancia pues también se encuentran entre ellas, que muchas veces no ocurre en el día a día. Cada área está desbordada por su actividad y no sabe de lo que hacen otras. Entonces aquí llegan a encontrarse necesariamente para planificar ese plan de infancia, para realizarlo, y entonces se optimizan y racionalizan mucho los recursos, y hay incluso las estrategias, porque al hablar y poner encima de la mesa lo que hace cada uno, lo que quiere cada uno, lo que intenta cada uno, los problemas a los que se enfrenta cada uno, pues también se unen un poco más las fuerzas, estrategias, recursos, y se optimiza todo, ¿no? Incluso vemos como muchos trabajadores, normalmente los planes de infancia quienes más los impulsan están siendo los servicios sociales municipales, ¿no? En algunos casos las áreas de juventud, pero sobre todo servicios sociales. Y lo que vemos tanto en los trabajadores y trabajadoras sociales como en muchos políticos es que lo de la participación infantil, los consejos de infancia y los planes de infancia y tal, forman, digamos, una parte favorita de su trabajo, ¿no? Es algo que les gusta, que les genera energía, buena onda.
y parece que no, pero hace una falta tremenda, ¿no? En medio de tanta hostilidad cotidiana, que en las propias instituciones se dulcifiquen y se humanicen las relaciones, es, vamos, una maravilla, ¿no? Casi, usando términos un poco científicos, casi magia, ¿no? La magia de la infancia, en este caso, que dulcifica y hace que para muchos alcaldes, alcaldesas, concejalas, trabajadores sociales y tal, sea una parte muy agradable de su trabajo y que da buena onda e impulsa otras iniciativas vinculadas. Y bueno, esto es por comentar algunos de los beneficios de la participación infantil, que me parece que no son triviales a la propia comunidad. Entonces yo le diría ahí a Durkheim o a alguno de los que dijiste ahí al principio, que desde esta visión la infancia más que presocial es prosocial, ¿no? Muy prosocial y muy procomún, porque está generando en torno a sí misma y su desarrollo una perspectiva muy comunitaria y muy creativa, muy constructiva, ¿no? Muy interesante. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido esta sesión con las intervenciones, que por cierto me ha parecido una sesión que ha estado muy bien sincronizada, ¿no? Al contrario de otras mesas donde cada uno va y habla de lo suyo, parece que se ve que trabajáis juntos, ha estado muy bien sincronizada, porque primero Carlos nos ha conceptualizado muy bien lo que es la participación infantil y cuál es el marco legal que existe sobre la participación. A continuación, Pablo nos ha explicado las ciudades amigas de la infancia como herramienta para promover esa participación infantil. Y después Alejandro nos ha explicado cómo se sustancia realmente esa participación, cómo se concreta. Y aquí es donde más me ha sorprendido, porque la participación es como él decía, una palabra florero, ¿no? Es una palabra que parece como el papel que lo aguanta todo, como otras palabras que se utilizan quizás con demasiada ligereza en sociedad, como puede ser democracia, como puede ser solidaridad. La participación es algo que a mí según nos estaba oyendo, digo, vale, pero todo esto, ¿cómo se sustancia? ¿En qué se concreta? ¿Cómo realmente se lleva a cabo en la práctica, ¿no? No solo en la infancia, sino en otros muchos temas de la vida social, ¿no? Entonces él nos ha explicado cómo se lleva a cabo en la práctica, y además desde con esa utilidad que tiene para los chavales que participan en ella como herramienta de pedagogía política y social a la hora de participar en esas iniciativas. Pues muy bien, hecha una síntesis de lo que ha sido esta sesión. A continuación damos la palabra al público para si alguien quiere realizar alguna pregunta a los ponentes. Y quería haceros 3 preguntas en concreto. Bueno, en primer lugar, sentirnos orgullosos porque Asturias, en este sentido, la Consejería haya promovido experiencias que promueven la participación, en este caso del sector de la infancia. Creo que es importante como aprendizaje, pero quería saber, en primer lugar, qué financiación tiene este proyecto, ¿no? Y en segundo lugar, me gustaría saber si de los ayuntamientos que están participando veis diferencias entre los ayuntamientos rurales y urbanos en cuanto a la implicación de los chavales y también a las iniciativas y propuestas que realizan. Y en tercer lugar, creo que después de este proceso que tenéis de experiencia,
Quería saber cuáles son, a vuestro juicio, las debilidades de este tipo de experiencias con las que os encontráis en vuestro trabajo cotidiano, porque las personas que tenemos experiencias de trabajar con la comunidad sabemos que no son todas bondades y parece que solo nos habéis comentado esas bondades y no nos pusisteis las dificultades reales con las que tenemos en estos procesos, ¿no? Tanto los técnicos que nos dedicamos a trabajar como las organizaciones, para que realmente cumplan los objetivos y sean unas experiencias eficaces. La primera pregunta en cuanto a financiación. En esto hemos tenido una curva terrible provocada por la crisis. Cuando empezamos a trabajar en el año 2004, 2005, pues bueno, teníamos capacidad para poder mantener una jornada que traíamos a gente pues, de fuera de Asturias, y eso sí que se mantiene y se sigue financiando. Esa financiación la obtenemos a través del Instituto Asturiano de Administración Pública, del Posada. También, bueno, como parte del Principado de Asturias, financia esa formación anual. En principio también teníamos una partida también para promover la dinamización de la participación infantil. Teníamos en torno pues, a 50.000 euros. Entonces nosotros financiábamos a entidades sociales que colaboraban y dinamizaban en los ayuntamientos a los grupos de participación infantil. Esta financiación ha desaparecido casi totalmente. Hay una línea de subvenciones ahora de participación, pero que está en torno de que en verdad acabe llegando a participación infantil, esta que estamos haciendo es en torno a 6.000, 7.000 euros. Ya en un principio, parte de la mitad o parte de la financiación, de la dinamización de los grupos municipales de participación infantil era asumida por los ayuntamientos. En este momento se puede decir que son los ayuntamientos los que están soportando la dinamización de su participación infantil. También teníamos un dinero sobre todo para temas relacionados con investigación por parte de la Universidad de Oviedo, para que anualmente, bueno, no quería decir que era el observatorio que tenía esta financiación para hacer estudios relacionados con este tema. Entonces, bueno, en ese aspecto pues también ese dinero desapareció, y no solamente era, como digo, para participación infantil, pero bueno, sí que también se hicieron trabajos sobre este tema. Y luego, bueno, en definitiva sí que es la participación del observatorio, el profesional que trabaja en el observatorio de una forma permanente, que soy yo, y entonces sí que parte de mi actividad la dedico a este tema, a promover lo que es todo este programa. Y yo creo que ahí es donde queda en este momento muy poco dinero. Sí que es verdad que el interés que están demostrando los ayuntamientos por este tema, y yo creo que, como decía Alejandro, los beneficios que reporta tanto a los políticos como a los profesionales, como a los chicos y chicas que participan, es lo que hace que esto se mantenga, y en los últimos años financiado, yo diría que casi exclusivamente por los propios ayuntamientos que están protagonizando estas iniciativas. Nosotros lo que hacemos es ayudarles, apoyarles en todos los aspectos técnicos, y estamos muy presentes con ellos, pero vamos, como parte que nos incorporamos casi, como diría, como miembros de sus propios equipos para colaborar en este proyecto. Eso en cuanto a financiación. Igual Alejandro sabe algo más también del tema, que es el que está, Alejandro está en la Asociación Los Layos, están trabajando pues con un porcentaje altísimo de todos los ayuntamientos que están reconocidos y los que están trabajando para ser reconocidos como ciudad amiga de la infancia. Esas son iniciativas de los propios ayuntamientos que contratan o piden que colabore con ellos las entidades que considera cada uno oportunas, ¿no? Entonces algunos lo hacen con personal municipal propio, pero luego tiene experiencia. Yo creo que, como he dicho de Alejandro, normalmente ya la financiación corre por cuenta de los propios ayuntamientos. Sí. En cuanto a lo rural y lo urbano, nosotros tenemos, y en Asturias era un caso muy particular hasta ahora, en el que teníamos una forma de trabajar que había dado lugar a que tuviéramos muchos ayuntamientos, ciudades amigas de la infancia, que eran pequeños ayuntamientos.
Entonces sí que lo que nosotros estamos observando ahora, sobre todo cuando estamos también trabajando con ayuntamientos más grandes que se están intentando incorporar, es que la participación infantil es un verdadero motor de participación ciudadana en los ayuntamientos pequeñitos. Y se vive, se ve, porque nosotros tuvimos alguna experiencia de algún ayuntamiento en el que quiso empezar por la participación ciudadana y dentro de ella integrar la participación infantil, pero no movía. Sin embargo, como dijo Alejandro, la participación infantil tiene la capacidad de agrupar a la gente, de unir a la gente. Estamos sacando muchos planes de infancia propuestos por unanimidad, ¿no? En ayuntamientos en los que incluso hay más de 5 o 6 grupos políticos con representación municipal. Entonces yo creo que esa es una de las características más definitorias para mí de lo que es la participación infantil, la diferencia de producirse en un medio rural y un medio urbano. Y es la intensidad con la que se vive y cómo lo vive todo el mundo. Yo creo que eso es el tema. En cuanto a las debilidades, sí que es verdad que contamos lo bueno, pero sí que también es verdad que en los ayuntamientos pequeños lo que estamos contando es real. A mí me parece que la dificultad que tiene poner en marcha una participación infantil en una sociedad como la española, en donde se da tan poca participación ciudadana, es un éxito. Me parece que es un éxito. Porque digamos que vamos a contracorriente. A contracorriente en el sentido de que estamos moviéndonos un caldo de cultivo que de verdad no hay una gran participación ciudadana. Estamos viendo cómo van desapareciendo las asociaciones de padres y madres, hay muchos ayuntamientos de alumnos, hay muchos colegios en donde ya no se da, y en otras esferas las asociaciones de vecinos, etcétera, van desapareciendo. Y sin embargo, la participación infantil se está, digamos, protagonizando lo que es la participación ciudadana en general. Si queréis añadir algo. Nada, bueno, yo creo que Carlos más o menos lo ha contestado. En la parte de financiación, bueno, nosotros en ese sentido no tenemos nada que comentar. Sí que es verdad que ha habido ese descenso de recursos, pero Asturias es de las pocas comunidades autónomas que sigue apostando por modelos como este. Entonces, bueno, no solo evidentemente criticarlo, sino poner en valor, ¿no?, los esfuerzos. Sabemos que el entorno y el impacto que ha tenido la crisis en este tipo de acciones ha sido alto, pero bueno, somos de las pocas comunidades que se sigue apostando por un modelo así. Y luego en la parte de debilidades, yo sí traía en la presentación, luego no lo he sacado aquí, el proceso de evaluación que tenemos continua del programa. Nosotros estamos en procesos de estudio constante de sobre todo de aquellos municipios que están con nosotros dentro del programa. No quiere decir que eso sea un panorama de los 8.100 municipios españoles, pero bueno, sí que da una muestra importante de eso. Y alguna de las, así que recuerdo de memoria, de las debilidades y de las conclusiones que se sacaba a raíz de hacer una encuesta a todos ellos, pues se incidía especialmente como debilidades, que sí que se daba una participación bastante intensa en todas las ciudades amigas en el ámbito municipal, pero seguía siendo baja la participación en el ámbito escolar. Se llamaba la atención también la baja participación en algunos de los municipios de los adultos, de las familias de los propios niños. Otra debilidad y fortaleza también era el número de ciudades, que lo decían los retos de futuro. Nosotros planteamos que queremos que haya muchas más ciudades amigas de la infancia, pero el nivel de calidad y el nivel de exigencia es alto. Entonces, bueno, no queríamos en ningún momento abordar de los 8.000 municipios, llegar a tener 800, si eso implica tener que rebajar, 800 por decir un número, ¿no?, la calidad de las actuaciones que se están llevando a cabo ahora. La parte de recursos es obvio, ¿no?, lo que ya se ha dicho de financiación es una debilidad importante. Hay comunidades autónomas pues, que no tienen ningún tipo de recursos para este tipo ni los han puesto en marcha. Aquí los hay, han disminuido, pero siguen existiendo, ¿no? Es importante también en la parte de debilidades, aunque aquí en Asturias sí que es verdad que es una fortaleza importante, pero sí cuando planteamos el nivel nacional el tema de la dinamización de los propios grupos de participación. Aquí hay una fortaleza muy grande, el expertise y el gran trabajo que hacen los GLAIUS y algunas otras entidades que dinamizan, incluso los propios equipos, muchos de ellos de servicios sociales, pero también hay áreas de juventud, áreas de bibliotecas municipales, hay técnicos de un montón de servicios que colaboran y trabajan en la dinamización de la participación infantil. Muchos de ellos, incluso fuera de sus horarios laborales, tienen unos esfuerzos personales importantes, porque la verdad que la dinamización y la participación infantil casi en general no es una competencia exclusiva de una o dos personas, sino es un añadido al trabajo de gente que tiene otras responsabilidades. Entonces, eso en alguna medida pues, bueno, está sustentado por la voluntad y por el esfuerzo de todos estos profesionales, ¿no?
Y luego también, bueno, una debilidad ya no solo no solo tan centrada igual en el programa de Ciudades Amigas, pero sí más en la estrategia que planteamos desde UNICEF con el tema de que la participación infantil se ha tenido en cuenta, y ese artículo 12 es, bueno, llega a los estamentos más altos, ¿no? Hablamos de una participación en el nivel municipal, sobre todo a nivel de Asturias, un nivel medio alto de desarrollo, pero bueno, seguimos viendo cómo la participación en la mayoría de las comunidades autónomas es baja o casi inexistente, y la participación a nivel del Estado, salvo algunas iniciativas muy concretas que se han hecho desde entidades sociales, pues es muy baja. Entonces, bueno, es una debilidad importante de todo lo que desde UNICEF se plantea como un nivel de participación infantil como exige la Convención de los Derechos del Niño. Y por añadir alguna cosa más desde mi perspectiva sobre la financiación, pues bueno, lo que dijo Carlos, lo que pasa es que yo aquí veo algo que es interesante, ¿no? No para fomentar que no se financie desde la consejería, ni mucho menos, pero sí para señalar una fortaleza a la vez dentro de este problema, que es, si hace 10 años cuando empezamos, o incluso 8 o 7 años de la que estás empezando, les pedimos a los ayuntamientos que se encarguen ellos de dinamizar esto, nos dirían que estamos diciendo, ¿no? Que lo hayan asumido ahora significa que lo han hecho suyo y que importa, porque con las dificultades económicas que ha habido y que hay, que inviertan, aunque sea una cantidad relativamente pequeña en comparación con otras cosas, pero una parte de su presupuesto en esto, y que aparezca en sus planes de gasto anual, es que es real, no es participación florero, hay un compromiso. Y entonces eso es un avance enorme, porque hace 10 años era inviable, totalmente impensable, ¿no? Entonces ahí sí que vemos algo muy interesante. Sobre la diferencia entre el mundo urbano y rural en cuanto a la participación de los chavales, al estar con ellos directamente, yo veo una diferencia importante en las agendas. Los niños y niñas de las ciudades tienen unas agendas imposibles, están a tope, y en la zona rural tienen más tiempo libre, afortunadamente. Es un bien muy valioso y suelen disponer más de eso, de ese bien. Aún así, bueno, pues generan muchas cosas, y es muy interesante, por ejemplo, cuando un grupo da con un tema potente que llega a compartirse con otros grupos, sean rurales o urbanos. Por ejemplo, cuando el ayuntamiento, el grupo de participación de Las Regueras, dio con el tema de hacer un estudio infantil sobre la televisión que se ofrece para que ven los niños y niñas, y todo el tema del horario, la franja protegida y demás, tuvo tal repercusión que participaron niños y niñas de otros 9 o 10 municipios, desde La Viana hasta Avilés, fueran rurales o urbanos. Les sirvió la encuesta y les sirvió el planteamiento, porque ven la misma televisión, hay temas comunes. Otras veces entras en el mundo rural y el gancho está en algo tan urbano como el graffiti, que es muy urbano, y de repente es lo que atrae a niños del pueblo a que se concentren todos a empezar con una actividad, ¿no? La encuesta que planteó el grupo de Avilés sobre derechos de la infancia, en qué medidas se están cumpliendo, ¿no?, en tu municipio, pues se está haciendo en zonas rurales y en zonas urbanas. Entonces, esto es muy interesante también, ¿no? Y luego que, aparte que hay temas que trascienden de unos grupos a otros, también está la especificidad, ¿no?, que es también muy importante. Una guía de parques hecha por los niños y niñas de Avilés, o una guía del concejo de Somiedo hecha por los niños y niñas de Somiedo, porque aunque viene a ser un mismo tipo de herramienta, lo interesante también es poner en valor tu propio territorio y ver cómo adaptarte a ese espacio y construir ahí, ¿no? Entonces, bueno, es muy rico el proceso. Y sobre las debilidades, yo también desde el punto de vista en el que estoy trabajando las pongo a 4 niveles. Una, por lo menos riesgos, ¿no? La de el dinamizador o facilitador que está con los niños y niñas, que puede que lo que está haciendo no sea participación o fomentar la participación, porque tenemos la dificultad de venir nosotros mismos de un proceso pedagógico y un sistema de enseñanza no participativo. Entonces podemos caer muchas veces en el riesgo de que se nos vaya un poco y no estar realmente fomentando la participación. Hay que estar alerta con ese asunto, porque incluso a veces estás haciendo preguntas y ya la propia forma de preguntar a veces condiciona la respuesta. El niño a veces entiende que tiene que responder cierto tipo de cosas que son las correctas, digamos. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces para consultar, incluso a veces lo mejor no es preguntar,
sino hacer otras cosas que permitan que la respuesta salga, pero que no esté condicionada por tu forma de preguntar, ¿no? Es un riesgo que tenemos ahí en el trabajo de campo, digamos, ¿no? Luego, el tema del olvido de los derechos o el desconocimiento de los derechos es un tema recurrente. Cada año tenemos que volver sobre ello y es una lucha permanente. Parece que los derechos de la infancia se cuentan unos días en torno al Día Mundial, ¿no?, Universal de los Derechos de la Infancia, pero se olvidan con mucha facilidad, incluso se desconocen. Entonces es como algo en lo que hay que insistir cada año y no se puede dejar en ningún sitio de trabajar porque como no vuelvas sobre ello, parece que se diluyen automáticamente incluso entre los propios niños y niñas que están ahí, ¿no?, y entre la gente que está alrededor. Otro tema es otros ámbitos donde tú estás trabajando mucho la participación infantil con los niños y niñas, pero luego a lo mejor en su cole, en su casa, en otros sitios es completamente diferente y hay escucha cero o mínima, opiniones que no se pueden expresar y un montón de cosas que ellos están cultivando y se están entrenando para hacerlo bien, pero en ciertos espacios, hombre, ellos aprenden a distinguir, es verdad, ¿no?, también los contextos, pero es una pena que en esos otros contextos no se potencie, que haya esa contradicción. Y por último, a nivel ya municipal, las áreas que están más implicadas tienen muy presente a la infancia, pero las áreas que no están tan implicadas, más que, bueno, en los momentos en que colaboran a lo mejor o que no han participado en el plan de infancia o tal, como que falta cultura y metodología para en el día a día acordarte y tener presente la participación infantil y los derechos de la infancia, ¿no? Son aspectos en los que hay que cuidar y trabajar, ¿no? Hemos estado hablando, bueno, habéis estado hablando todo el tiempo de la participación vinculada pues, a municipios, al ayuntamiento, pero yo creo que también tenemos que tener presente la participación infantil y juvenil que se hace desde entidades de manera propia, ¿no? Es decir, no vinculada al ayuntamiento, o muchas entidades sí que estamos vinculadas a los planes de infancia y a la participación infantil desde la entidad, pero como desde hace mucho más tiempo, desde antes quizá de 2005-2006, las entidades pues ya estábamos trabajando en la participación infantil, ¿no?, y dinamizándola. No como nada, sino por tenerlo ahí en perspectiva, ¿no?, y que llevamos mucho tiempo y a lo mejor no se recoge en ningún lado o no se tiene presente en ningún lado, verdaderamente pues lo que vende o lo que tal, pues es desde el municipio, desde el ayuntamiento, pero sí que creo que tenemos que ser conocedores y tener presente esa participación que las entidades se hace y que llevamos mucho tiempo haciendo. Y lo que decía Alejandro, me hizo gracia, ¿no?, lo de al final tú estás participando, dinamizando y al final a lo mejor en otros entornos no. Yo creo que ahí es una dificultad y creo que es un reto, junto con el de la participación, el reto de que las dinámicas, lo comunitario esté en todos los entornos, porque al final lo que dices, ¿no?, pues tú estás generando espacios, pero si luego en los otros no se facilita, pues es un poco complicado, pero bueno, al final son los retos que tenemos que tener presentes, pero ahora simplemente esas dos aportaciones. En esta sociedad tan dispar por tantas facilidades ajenas, lejanas que tenemos de participación, la cercana y la próxima, que no se descuide, por supuesto, y felicidades que en esta comunidad tenga un rendimiento bueno esta iniciativa de las ciudades amigas de la infancia. Perfecto, perfecto, felicidades y ánimo. Hay algunas comunidades autónomas que están haciendo un trabajo de formación muy interesante sobre los liderazgos participativos. Entonces me parece un muy buen tema si conseguís todavía tener, aunque sea una pequeña línea de financiación para promover otro estilo de trabajar y otro estilo de liderazgos. En concreto, bueno, me estoy refiriendo al País Vasco, que creo que tiene mucha experiencia y un gran saber acumulado en este sentido, ¿no? Y luego también me gustaría que me dijeseis si tenéis alguna publicación en la página web reciente sobre el análisis de esta experiencia. Bueno, en la página web del Observatorio de la Infancia sí que hay publicaciones colgadas sobre participación infantil. También hay algunos documentos que están simplemente en PDF que no se han publicado en papel.
Ahora mismo está a punto de salir un libro que han elaborado, se lo habla Alejandro, los Layus, de experiencias de participación infantil en el Principado de Asturias, que recogen un montón de experiencias y se ha publicado pues con la financiación de la Dirección General de Participación Ciudadana, que está muy interesada en la experiencia que estamos desarrollando. También reciente, y lo publicaremos en breve, es otro trabajo que se acaba de hacer en encuentros de participación infantil en Asturias, en Navia y en Avilés, y eso luego también Alejandro puede hacer, y es lo que los niños piensan en cuanto al cumplimiento de los derechos de la infancia en los municipios en donde residen. Eso también, si eso Pablo puede comentar, porque la idea es que este informe se incorpore en un informe que se manda desde UNICEF de España a Naciones Unidas en relación con el cumplimiento de la Convención en España. Entonces, bueno, sí que hay unas cuantas publicaciones y ya digo que hay dos que se van a publicar. Una ya está en prensa, y la de las experiencias de participación infantil en Asturias, que nos parecía que era algo que había que publicar y mantener, porque si no se publican las cosas parece como que desaparecen, ¿no? Entonces teníamos mucho interés en publicarlo, y como digo, yo también estoy muy animado con el tema de la participación, de los encuentros de Avilés y eso, en lo que se van a reflejar. Y otro tema que también estamos intentando, y a ver si lo podemos hacer en el segundo semestre, es hacer una encuesta autonómica a los niños, una especie de barómetro de opinión infantil. A ver si lo podemos sacar adelante. ¿Queréis comentar un poco de los encuentros? Sí, y hay una más que, bueno, lo que decía Carlos, como centro de recursos, la web del observatorio, yo creo que ahí es donde está todo centralizado. En la web de Ciudades Amigas también hay cuestiones ya más a nivel nacional, y faltaría también que tenemos un proyecto a punto de editar el informe sobre bienestar subjetivo, un estudio que se hizo en colaboración con la Universidad de Oviedo a unos 500 chavales de grupos de participación sobre la autopercepción que tenían respecto a su bienestar, que se hizo en 2014-2015. Nos ha llevado un poco de tiempo todo el proceso de elaboración, maquetación y todo eso, pero lo publicaremos recientemente, y bueno, recoge unas conclusiones desde la autopercepción que tienen ellos mismos respecto a su bienestar bastante interesante, y que esperamos que, si no es en julio o agosto, será en septiembre, estará también en la web del observatorio. Sí, el libro en cuestión sobre experiencias de participación, que yo creo que ya saldrá en breve, está en imprenta, y ahí cuenta como 82 experiencias concretas en municipios que se fueron desarrollando y protagonizando los niños y niñas, apoyados por sus ayuntamientos y los técnicos que en ese momento participaban o eran responsables de tal o cual área o actividad, ¿no? Y bueno, había como más de 300 experiencias de estos años protagonizadas por niños y niñas a nivel municipal, y elegimos 82 porque representaban un poco categorías, a lo mejor, ¿no? Pues si hubo 30, 40 galas solidarias, festivales, eventos de ese mismo tipo, pues lo recogemos, lo sintetizamos en un ejemplo y ya se veía así, ¿no? Entonces hay de todo tipo, actividades sociales, culturales, publicaciones, actividades que ponen en valor el territorio, que fomentan a lo mejor el turismo, que lo potencia, bueno, análisis de la televisión, una carta a Obama para que firmara Estados Unidos, ratificara la Convención de los Derechos del Niño, ya que es el único país del mundo que no la ratificó. Bueno, montones de ejemplos y de iniciativas que son una pasada, ¿no? Y que había que recogerlo de alguna manera y tratar ahora de difundirlo, porque si no la acción te va comiendo, ¿no? Y había que sistematizarlo un poquito. Se sale un poco del tema, pero no quería dejar, insisto, escapar la oportunidad de hablar con Carlos Becerril, que me parece una persona especialmente cualificada en esta materia, y es sobre la infancia, pero la infancia que está dentro del sistema de protección de menores. Si puedes comentar un poco cómo está la participación de esas personas, de esos menores que están dentro de las instituciones, cómo se trabaja la participación ahí. En segundo lugar,
a Pablo, quería comentarle, a ver si nos puede hacer brevemente una pequeña evaluación de esos planes de infancia en los que participan los niños y las niñas y adolescentes. Yo tengo la sensación, por algunos que he visto, que se quedan eso como compendios de buenas intenciones. Muchas veces me cuesta ver en qué realmente se materializa. Si vosotros desde ahí, que me parece que sí, desde la herramienta esta de los Ciudades Amigas de la Infancia, ¿cómo evaluáis esos planes de infancia? Si tenéis algún mecanismo para evaluarlos. Y a Alejandro, nada, le quería preguntar a ver si nos puede ilustrar con cuáles son los temas sobre los que los menores quieren participar, si nos puedes, sobre qué temas opinan, a ver si nos puedes dar, por ilustrar un poco algún ejemplo. Muchas gracias. Pensamos que si desde el Principado de Asturias se quería promover que en otros espacios, que en otros contextos se aplicara la participación infantil, teníamos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Entonces hicimos todo un trabajo, estuvimos cerca de 2 años formando a los profesionales de los centros de protección de menores del Principado de Asturias, tanto públicos como concertados, en distintas dinámicas de participación infantil y lo que es también el marco teórico de la participación infantil. La intención nuestra era pues, que en los propios centros se posibilitara que los niños pudieran ser escuchados en relación con todos los asuntos de lo que es la vida propia de los centros y pues, sobre todo también, como dice la ley, en lo que son sus programas individuales de atención, ¿no? Estuvimos trabajando, como digo, durante 2 años, se estuvieron desarrollando luego una serie de experiencias, pero que con el tiempo fueron decayendo. También hay que ver que hay una cierta movilidad en los profesionales de los centros de protección de menores y que dio lugar a que el tema quedara casi olvidado. El caso es que ahora ya, con el nuevo plan de infancia y en un programa operativo que se llama específico de centros de protección de menores, se ha retomado el tema. Entonces yo espero que, bueno, que de alguna forma se estabilice otra vez, porque en la administración, como digo, y sobre todo en centros de menores, el cambio de los profesionales, la rotación, da lugar a que temas de este tipo pues, vayan decayendo, porque los profesionales que van llegando pues igual no están formados o no conocen. Sí, con respecto a todo el tema de planes, ¿no? Nosotros dentro de la metodología que se comparte aquí en Asturias y luego a nivel nacional hay que entender que la heterogeneidad de los planes es muy grande y sobre todo teniendo en cuenta que hay planes de infancia en municipios como Somiedo y en municipios como Madrid. Entonces al final cada municipio desarrolla un proceso de plan con sus herramientas de evaluación y de seguimiento conforme a sus necesidades. Sí que es verdad que el modelo que aquí implantamos en Asturias, es con más lo que te puedo contestar, proponemos un modelo participativo a la hora de desarrollo y de consulta pública para luego generar el propio plan. En este proceso no solo se consulta a la gente qué cuestiones considera relevantes para la política municipal de infancia, sino que también se le hace partícipe de todo su desarrollo y evolución. En todo este proceso, nuestra recomendación además es que los planes municipales de infancia sean aprobados por el Pleno, y el Pleno del Ayuntamiento es el órgano que tiene la competencia para evaluar, analizar las políticas, y al final son políticas municipales de infancia como cualquier otro tipo de política. Así que es verdad que a lo mejor, y bueno, es un tema que requeriría un debate a fondo, quizás las políticas de infancia no estén a la altura de otras políticas municipales que puedan tener más peso, bien sea en lo económico, porque puedan tener determinados intereses más políticos, pero sí que es verdad que ya el hecho de que un pleno de un ayuntamiento apruebe un plan municipal de infancia con unas herramientas de seguimiento, con una evaluación, además, eso implica un compromiso y implica de mano ya un hecho importante, ¿no? A la hora de evaluarlo. Sí que es verdad que, bueno, que con el tiempo iremos viendo, es un proceso de trabajo bastante nuevo. Los primeros planes de infancia, estamos hablando del año 2006-2007, ahora muchos municipios están abordando todavía segundos planes de infancia, pero toda la parte de evaluación y de ver los resultados de todo esto, pues lo iremos viendo con el tiempo. El mecanismo propio que tiene Ciudades Amigas, que es la parte más que nos toca ya como UNICEF, más allá de evaluar uno por uno, es la renovación a los 4 años del sello. Tú cuando vas a los 4 años del sello, creo que lo ponía en la presentación, la renovación se endurece, es decir, tú vas a tener que presentar un informe de un primer plan de infancia donde vas a tener que reflejar qué actuaciones se han hecho, cuáles no se han hecho, por qué no se han hecho, y el proceso de desarrollo de segundos y terceros planes donde deben de incluir pues, las herramientas de evaluación. Y no ha pasado porque, volvemos a lo de siempre, los primeros municipios están empezando a renovar reconocimientos ahora,
pero puede haber municipios que lo pierdan y eso es una herramienta que también influye al desarrollo de unas políticas de infancia conforme a un modelo que estamos en constante construcción y que iremos trabajando con el tiempo, porque es uno de los retos, como planteaba, ¿no? Queremos crecer en ciudades, pero queremos mantener una calidad y progresivamente incorporar herramientas de medición y de seguimiento a todos estos procesos. Bueno, algunos ejemplos de las cosas sobre las que opinas, que hay muchos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a los encuentros autonómicos que hubo, incluso a los que hay a nivel estatal, los niños y niñas estuvieron opinando sobre sus derechos en general. De ahí salió una cosa que se llamó, un documento que se llamó el Manifiesto de Áviles, porque fue el primero en 2010 en el que ellos y ellas insistían en su derecho a participar, ¿no? Y fue un documento que tuvo relevancia, vamos, que sí. Luego, en años siguientes, aquí en Asturias se hicieron encuentros autonómicos y estuvieron trabajando y opinando sobre el derecho a la educación, sobre el tema de las familias. Hicieron otro análisis y un manifiesto sobre la pobreza, el tema de la crisis y la pobreza infantil, que fue muy impactante lo que sacaron en ese documento. El año pasado, en el encuentro del año pasado, hicieron un decálogo de consejos para el buen gobierno, para asesorar a los políticos ya en tiempo de elecciones autonómicas, y este año han estado trabajando sobre el análisis del grado de cumplimiento de los derechos en sus municipios. Han estado analizando eso. Hay otros muchos temas, como desde la Carta Obama, analizando por qué Estados Unidos no ratificaba la convención e intentar que lo hiciese, hasta un montón de temas más, como fue, por ejemplo, el hacer el plan de infancia de Áviles, el segundo, lo hicieron los niños y niñas, y para eso se dividieron en comisiones de trabajo. Entonces, unos estuvieron investigando y opinando y trabajando temas de urbanismo y medio ambiente, otros de familia, de educación, de cultura, ocio, deportes. O sea que en realidad no se metieron en industria y urbanismo, pero lo demás prácticamente en casi cualquier tema ahí están. De hecho, por ejemplo, dentro de los encargos ahora les están pidiendo en algunos sitios, y les han pedido en otros, que se manifiesten su opinión y si quieren participen en la sensibilización contra la violencia machista y bueno, entran entonces también en temas de género, de igualdad, de racismo, en todos los ámbitos sin mayor problema. Y luego además una cosa muy destacable, aparte de lo sensato que sale cuando hay un proceso profundo de diálogo y de escucha real, es también la creatividad de los niños y niñas. Por poner un ejemplo también ya así visual, hace poco un encuentro a nivel entre dos países, ¿no? entre chicos y chicas de Sofía, de Bulgaria, y de Áviles, del Consejo de la Infancia. Y vinieron a Áviles este año y hicieron un análisis de la ciudad, ¿no? Entonces surgieron algunas metodologías que salen con ellos muy interesantes, como la famosa investigación-acción participativa propia de la educación popular, pues surgió la investigación-acción creativa, que es, investigaban para enseñar a los chicos que venían de Bulgaria qué era tal o cual espacio de la ciudad, y una vez que lo tenían claro, lo transformaban sobre la marcha para hacer un vídeo y unas fotos para ver qué otras utilidades podía tener con un poco de imaginación. Entonces salió un vídeo precioso, ¿no? Y por ejemplo simbolizaban muchas cosas de lo que iban viendo. Unos cañones antiguos en el Parque del Muelle era una de las imágenes, como esto representa lo que representa, y otra imagen en el vídeo que era un poco los cañones actuales, los que dañan la salud de la gente, y era el humo de la fábrica, ¿no? Y una solución, por propuesta creativa de ellos, era el cañón como que se disparaba y del interior del cañón salía una manzana que iba a cámara lenta hasta la boca de un chico a quien daba de comer, ¿no? Entonces, de repente en esa metodología y en esa propuesta no solo hay opinión y análisis, sino que se genera, aunque sea a un nivel simbólico, no siempre solo simbólico, acción y transformación, ¿no? Ya, muchas gracias a los ponentes y a los asistentes en nombre de la organización del Congreso Español de Sociología y del Colegio de Sociólogos y Políticos.